Pablo Hasél va a prisión, pero no es por lo que piensas. Quiero que con este vídeo saques una triple lectura de este caso, y es que la primera, los medios de comunicación no dicen la verdad, y esto ya lo sabéis todos, el clickbait lo inventaron los medios de comunicación. En segundo, que Pablo Hasél no va a ir a prisión por una libertad de expresión, por injuriar contra la corona, sino que por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Y por otro lado, y el tercero, es que la separación de poderes no existe porque, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el gobierno quiere cambiar la ley, cuando el gobierno no es el poder legislativo. ¿Y qué tal estáis, mis curiosas y mis curiosos del derecho? Soy Nacho, abogado, un tío legal, y tal vez me recordéis de otros vídeos como la guía de los despidos o cómo ser autónomo. Y hoy vamos a hablar del caso Pablo Hasél, que me habéis pedido que dé mi opinión sobre el caso, y para ello obviamente es súper importante y necesario informarme y explicaros qué ha pasado. Las noticias, como ya habréis podido ver de los medios de comunicación, es que Pablo Hasél va a prisión por injuriar a la corona, pero eso es mentira. No va por ese delito, sino que existe unos delitos previos que ya fue condenado y tiene una sentencia firme y suspendida, o la tenía suspendida hasta que volvió a delinquir, y por lo tanto se le alza esa suspensión y tiene que cumplir la pena de prisión de 2 años por un lado y la de 9 meses, que es la nueva. Y todo esto se remonta a una primera sentencia de 2014 por unos hechos de 2011, la sentencia de 31 de marzo de 2014 de la Audiencia Nacional, que aquí dice: fallamos que debemos condenar y condenamos a Pablo Ribadullo Duro, Pablo Hasél, como autor penalmente responsable de un delito consumado de enaltecimiento y justificación de delito de terrorismo en relación a atentar contra la vida e integridad física de las personas y bienes, sin que concurran causas justificativas de responsabilidad criminal, y por lo tanto a la pena de 2 años de prisión con inhabilitación absoluta, etcétera, las penas accesorias. Es decir, Pablo Hasél tenía ya una sentencia condenatoria a prisión en el año 2014, que la recurre y finalmente se queda así. ¿Qué pasa después? Que esta pena de prisión se suspende, y os explicaré los requisitos de la suspensión. El kit de la cuestión en una suspensión de una pena de prisión es: tú no vas a ir a prisión siempre que, primero, sea menos de 2 años, seas delincuente primario, y tercero, no vuelvas a delinquir durante un periodo determinado. Si durante este periodo no delinques, esta pena no la cumplirás. Ahora, ¿qué pasa si vuelves a cometer algún delito y eres condenado? Que esa pena se va a cumplir, se alza la suspensión y entrarás en prisión por la anterior, y pues si tienes una nueva pena de prisión, pa' dentro. Y esto es lo que ha pasado. Sencillo. Latín paladino, vuelve a delinquir y por lo tanto la suspensión de la pena privativa de libertad inicial se tiene que cumplir. Y esto no es porque sea Pablo Hasél ni por el delito de injuriar a la corona, no es porque haya ido contra el rey, sino simplemente por una cuestión legal pura y simple, objetiva. La ley es igual para todos y para ti también. Y el caso que le lleva a esta nueva situación es de unos hechos de 2016 y es condenado por la Audiencia Nacional en 2018 nuevamente, que se vuelve a recurrir, y básicamente lo que se establecía era la sentencia de 2 de marzo. Condenar y condenamos a Pablo Ribadullo Duro como autor de un delito responsable ya definido como 1. Enaltecimiento del terrorismo con una agravante de reincidencia, la pena de 2 años y 1 día de prisión, enaltecimiento del terrorismo, y multa de 15 meses a razón de 30 euros al día con responsabilidad subsidiaria de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si no paga la multa, cumplirá prisión por cada 2 días de cuotas impagadas. Igualmente dice que se le impone la pena de 2 años de libertad vigilada, injurias y calumnias contra la corona y utilización de la imagen del rey, a la pena de 12 meses de multa con cuota diaria de 30 euros, y por injurias y calumnias contra instituciones del Estado, 15 meses con cuota diaria de 30 euros. Y además las costas. Es decir, por injuriar a la corona y al Estado, a las instituciones, no se le impone pena de prisión alguna. Se le impone una multa. Por lo tanto, no va a la prisión por injuriar a la corona, sino que va por hacer apología del terrorismo. Este segundo caso no quedan 2 años y 1 día de prisión, sino que se modifica y pasa a ser simplemente de 9 meses y 1 día de prisión. Se modifica con el recurso que realiza al Supremo y le condenan a 9 meses y 1 día de prisión y una multa de 168 días con una cuota diaria de 30 euros al día. Y esto me dirás, ¿qué hizo? Pues vamos a leer simple y llanamente. Os voy a dejar las sentencias para que lo veáis y os lo podáis descargar, y para que me digáis si esto es libertad de expresión, que es en lo que se ampara. Y en la primera de las sentencias, en el recurso que establece, en el hecho cuarto, te dice, pues básicamente,
las alabanzas a grupos terroristas, enaltecimiento de personas condenadas por terrorismo, invocación genérica retórica continuada de la actividad y merecimiento de personas de ser sujetos de la misma. Es decir, defendía el terrorismo con expresiones como, y aquí es donde me van a capar el vídeo, luego califican de violento tirarles cócteles Molotov, quienes manejan los hilos merecen 1000 kilos de amonal, en el llanto de las gaviotas, que es un archivo que subió, ojalá vengan los grapo y te pongan de rodillas, mi hermano entra en la sede del PP gritando Gora ETA, pena de muerte ya a las infantas patéticas, a los dueños de los periódicos El Mundo y ABC habría que asfixiarles con la mentira de su papel, y una serie de frases que, bueno, no quedan atrás. Pero no voy a retratarlas todas. Descargaos la sentencia. Y esto es en la sentencia inicial del año 2014, sí, de 2015. Bueno, esta es la del Supremo de 2015, que resuelve el recurso, pero son los hechos iniciales. Y luego, en la segunda, en la que le lleva hoy en día a prisión, porque se le vuelve a condenar, hay también una serie de hechos y tweets que se relatan desde 2014, desde el 23 de marzo de 2014, y bueno, la verdad es que, os digo, el contenido es asombroso. Contra, pues mira, Ada Colau, etcétera, etcétera, hay un seguido. Además, y esto es simplemente anecdótico porque no tiene sentencias firmes, tiene varios procedimientos, por lo que he visto, judiciales abiertos, pero como no son firmes, no vamos a hablar de ellos. Por lo tanto, lo primero, ya habéis visto que los medios de comunicación nos engañan. Lo segundo, ¿qué penas hay por injurias? ¿Qué penas hay por enaltecimiento del terrorismo? Pues mirad, primero, yo creo que si a ti te injurian y te calumnian, que básicamente es imputarte un delito o faltar contra tu honor, si es una persona con cierta repercusión, obviamente querrás justicia, querrás que a esa persona, si ha dicho algo que no es cierto, se le condene o se le castigue. Pues como todo el mundo. Por lo tanto, las conductas que son típicas, es decir, que están previstas en el Código Penal, siempre y cuando, y aquí es donde el debate jurídico estaba, no se ampare la libertad de expresión, se tiene que castigar. Y no todo puede estar amparado en esta libertad de expresión, porque lo que se dice por la defensa de Pablo Hasél y lo que se ha defendido siempre por él es que como es artista, como es rapero, como es poeta, llámalo X, pues es libertad de expresión. Sin embargo, podéis hacer la lectura de la sentencia y veréis que la libertad de expresión ha pasado. Hay un límite entre lo que es libertad de expresión y luego un ataque, una apología del terrorismo, sobre todo es que es absolutamente bárbaro las cosas que llega a decirse. Eso no puede escudarse en libertad de expresión porque si no, como dice, creo que es Álvaro Bernat, el vídeo me ha gustado muchísimo. Obviamente yo puedo decir que me voy a matarte, pero como lo digo cantando, pues no será delito porque es libertad de expresión. Pues no. Y entonces, el delito de injurias contra la corona está en el artículo 490 y el 491 del Código Penal. El 493 te dice: el que calumniare o injuriare al rey, a la reina o cualquiera de los ascendientes, tal, te habla de todos los miembros de la familia real, príncipe o princesa, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la multa de 6 meses a 12 si no lo son. Es decir, primero tiene que ser una injuria o calumnia grave, que eso ya jurídicamente es otro tema, y por regla general no lo son. Si no, en todo caso, es multa. Y luego, el artículo 491.2 te dice que se impone la pena de multa de 6 a 24 meses el que utilice la imagen del rey o reina en cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona. Por lo tanto, es una injuria contra el rey. Por lo tanto, ya habéis visto que los delitos contra la corona, por regla general, está castigado con multa, salvo que sean injurias graves, que es difícil. Pero a Pablo Hasél no se le condena por eso, sino por el delito del 578, que es el delito de enaltecimiento del terrorismo del Código Penal. Lo tenéis aquí, lo podéis ver y ya habéis visto la sentencia. ¿Y por qué va a prisión Pablo Hasél? Muy sencillo, el artículo 80 del Código Penal te establece unas condiciones para suspenderte la pena privativa de libertad. Y eso es, básicamente, primero, que la pena de prisión no sea superior a 2 años. En segundo lugar, normalmente que seas delincuente primario o que aunque tengas antecedentes no sean computables a efectos de reincidencia, e incluso, si eres reincidente, se te puede suspender. Por lo tanto, este criterio es más flexible. Y por otro lado, también el juez tiene que valorar que si se te suspende la pena de prisión no vuelvas a delinquir. Para que me entendáis, puede ser que a una persona se le condene a menos de 2 años y no se le suspenda porque a lo mejor su modus vivendi, su modo de vida es robar y delinquir. Entonces, ¿qué pasa? Si tú suspendes esa pena, lo que vas a permitir es que vuelva a delinquir, y eso se ve con el
los antecedentes penales, se ve con el histórico de esa persona. Por lo tanto, el juez tiene que valorar además ciertas circunstancias sociales personales del caso concreto, si ha reparado el daño causado y en general, por lo tanto, tiene que hacer una valoración global del caso y la situación personal del reo para ver si se lo suspende o no. Y en este caso, ¿qué pasa? Pablo Hasél, condenado con una sentencia firme, lo que hace es, durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, vuelve a delinquir amparándose en la libertad de expresión. Y como se ha visto, esto no es así. Y por último, ya sabéis todo lo anterior, que vemos que hay noticias que dicen que el gobierno aprovechará el caso Pablo Hasél para modificar la ley de injurias a la corona, etcétera, etcétera. Al margen de lo que me pueda parecer a mí esto, y siempre obviamente yo tengo un respeto por las instituciones independientemente de mi opinión, creo que la lectura es perversa. ¿Por qué? Porque el gobierno es el poder ejecutivo y pretende modificar una ley cuando es el poder legislativo, es decir, el Congreso de los Diputados quien tiene esa facultad. Pero no, este gobierno parece ser que quiere modificar la ley a su antojo y en función de sus pensamientos y sus intereses. ¿Y por qué digo esto? Y aquí va mi reflexión. Tu gobierno, obviamente sabemos que eres totalmente opuesto a la corona, o al menos a algún sector, y por lo tanto crees que se tiene que despenalizar todos los delitos contra la corona, por muy graves que sean, por muchas injurias o calumnias que haya. La lectura es peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque vemos entonces que el gobierno primero va a modificar la ley a su antojo y las instituciones que no le gusten no las va a suprimir, pero le va a quitar toda la posible protección que pudieran tener. Y esto nos lleva a que, ¿dónde está el límite? ¿Dónde va a estar este límite? En que voy a proteger una situación a no voy a protegerlo. Voy a dejar desprotegidos a ciertos sectores de la población. Esto pasa ahora con la corona, pero más adelante a lo mejor pues pasa con la policía, pasa con otros sectores, no lo sé, es una reflexión. Te dice, como la institución de la corona no me gusta, voy a despenalizarlo todo y se puede decir todo barbaridades contra ellos. Pues ¿qué queréis que os diga? La ley es igual para todos, por muy corona que seas. Tú tienes derecho a tu honor y a que no se te injurie. Igual que tú, si por ejemplo tu expareja te publica una tweet, una publicación de Instagram donde te dice que has delinquido, que matas a gatitos, que eres un, yo qué sé, que eres un violador, cualquier delito, te imputa un delito, tú querrás justicia. Pues en el caso de la corona, en primer lugar, es lo mismo. O sea, les están primero enalteciendo el terrorismo, lo cual ya es otro tema, pero es que por otro lado la están injuriando. Entonces, creo que la desprotección no se puede otorgar. Lo que están haciendo es modificar la ley a su antojo. Y aquí el problema de la separación de poderes. El gobierno no tiene legitimidad para modificar una ley. Puede, como a nivel político, puede pensar eso, pero luego quien se tiene que encargar es el poder legislativo. Pero aquí, por lo visto, ya las noticias es el gobierno modificará la ley. Igual que quieren modificarlo de Andorra, etcétera. Se creen que tienen la capacidad de decidir cuando no la tienen. Y ese es el gran problema. Por lo tanto, aquí habéis visto una triple lectura. En primer lugar, Pablo Hasél no va a prisión por injuriar a la corona, va por enaltecer el terrorismo con expresiones preciosas. En segundo lugar, normalmente nadie va a ir a prisión, y ni Pablo Hasél, por esas injurias, son penas de multa. Y en tercer lugar, veis que la separación de poderes tampoco existe. Así que, como siempre os digo, cuando leáis una noticia, informaos, revisadlo bien, contrastadlo, porque no todo lo que os dicen es verdad. Y la manipulación está al orden del día. ¿De acuerdo, curiosos? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais un like, os suscribís al canal y nos vemos en próximos vídeos.